Ya estamos grabando. Voy otra vez a compartir. Ok, ahí está. Entonces, para terminar con esto de la situación, entonces los Estados Unidos no entienden que sea válido que se reconozca alguna situación o hechos contrarios a situaciones de fuerza. Y por lo tanto, obviamente ningún estado puede echar abajo tratados celebrados por los Estados Unidos, que de por sí, el único, prácticamente lo que nos están diciendo es que los únicos que pueden echar abajo los tratados celebrados con Estados Unidos son los propios Estados Unidos. Terrible situación, pero así es. Y bajo esas condiciones, la doctrina Stimson también se utilizó meses más tarde en el Pacto Argentino de No Agresión y Conciliación de 1933, en la Conferencia Panamericana del 38 y en la propia Carta de Bogotá, que también está aceptada en ese sentido. Aquí las cosas es que México tomó una particular interpretación de la doctrina San Stimson para dar reconocimiento a la intervención de Italia en Absinia, lo que hoy conocemos como Etiopía, como una violación al Pacto de París, de acuerdo con la doctrina Stimson. Y obviamente, cuando ustedes vayan alguna vez a Etiopía, van a encontrar que en el centro de la plaza principal hay una estatua de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas era el presidente cuando se dio la invasión de Absinia, por ahí por los años 30, y que estuvo muy mal, principalmente porque México defendió que era una intervención que no debía de suceder. Pero bueno, esa es la situación con la intervención y la doctrina Stimson. Ahora, el conflicto internacional, a diferencia de los realizados entre estados, eh, no exenta que pudiera verse involucrada una organización internacional. Y hubo un caso en el cual la ONU en la guerra de Corea fue necesariamente ineficiente en el sentido de que en lugar de parar la guerra, pues lo único que hizo fue que se estallara más feo. Realmente hay que entender que si bien es cierto, la guerra es entre dos estados, pues también los organismos internacionales pueden llegar a tener algún tipo de conflicto o desencadenar un conflicto que puede tener diferentes grados o escalas. Eh, Otro problema que tenemos a nivel internacional es que cuando un conflicto interno puede tener repercusiones internacionales, y eso lo vamos a encontrar como la violación de derechos humanos en algunos países como Ruanda, Yugoslavia, Siria, ahorita en África, Sudán del Sur. Todo conflicto debe resolverse con medios pacíficos, pero desgraciadamente la paz, siendo obligación jurídica, pues es algo que no han respetado muchos países. Y a final de cuentas, el conflicto puede causar un daño a la paz y la seguridad internacionales que ocasiona que el Consejo de Seguridad tenga el uso de las facultades para que esa alteración a la paz internacional se pueda volver a redir. Y por lo tanto, en este caso, la resolución final va a ser del Consejo de Seguridad, que dependiendo de sus características, va a determinar qué medidas puede utilizar. Y entendiendo también que también el Consejo de Seguridad puede utilizar la fuerza. Es el único que tiene autorizada la fuerza. Sí, será con el voto calificado de los 5 miembros permanentes, con el voto de la mayoría de los otros miembros, pero sí pueden utilizar en un momento dado la fuerza que está autorizada por la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, como la mayoría de las cuestiones de autotutela que hemos comentado, la guerra es una de ellas, pues en el medio internacional también existen figuras de autotutela un poquito menos complicadas y para eso vamos a estudiar las principales formas de autotutela que son la retorsión, las represalias y el bloqueo pacífico. En la retorsión, un acto ilícito pero inamistoso de un Estado A va a tener como respuesta del estado B un acto lícito, pero inamistoso también. Ejemplo, Nikita Khrushchev, de presidente de la URSS, y en ese momento Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, habían pactado, no, perdón, no era Lyndon B. Johnson, era Eisenhower. Dwight Eisenhower,
habían pactado una visita a la Unión Soviética. Pero de pronto surge un problema relacionado con problemas de armas y de pronto el presidente Khrushchev le dice a Eisenhower, no, no venga, así de plano, no venga. Pues un acto lícito, pues yo te puedo decir, y así como yo te puedo invitar, te puedo desinvitar, pero pues es inamistoso, claro que sí. O sea, se podría considerar que pues fue una mala educación. Ya me habías dicho que iba a ir y a la mera hora tú solito me dices que no, pues qué mala onda, ¿no? Pues sí, técnicamente así es la situación. Bueno, pues a ese acto ilícito pero inamistoso, Estados Unidos le hizo un acto lícito pero inamistoso a Nikita Khrushchev. Resulta ser que 2 años después, Nikita Khrushchev ya no estaba ni siquiera Eisenhower como presidente, pero Nikita Khrushchev va a Nueva York a las Naciones Unidas a dictar un discurso. Y cuando terminó el discurso, de pronto miembros del servicio secreto le dijeron a Khrushchev, señor Khrushchev, lo escoltamos hasta su hotel. Oiga, no, espéreme, pues yo voy al shopping. No, es que no va a haber shopping esta vez. ¿Y qué sucedió? Pues simplemente le negaron el shopping. No hubo shopping ese año y pues el señor Khrushchev mejor dijo, ¿sabe qué? No me lleven a ninguna parte. No me van a llevar al hotel, me lleven al aeropuerto, yo me voy en mi avión y me regreso. Pues, o sea, es una grosería, pero es lícita, no, ni siquiera podemos decir que estuvo mal hecha. Pues sí, es inamistosa, es groserona, pero pues ni modo, tú también lo hiciste, pues aguántate. Así, esa es una retorsión. ¿Ok? La preocupación que debe de existir es que estas groserías inamistosas pero lícitas, tienes que tratar de evitar que crezcan, porque si crecen, entonces tenemos el caso de una represalia. La represalia es que el Estado A hace un acto ilícito hacia el Estado B y por lo tanto el Estado B contesta con un acto ilícito. Es decir, ya estamos hablando de violaciones de derecho internacional, pero tú violas un derecho internacional en contra mía, yo voy a violar un derecho internacional en contra tuya. Ojo, el problema de las represalias es que tienen que ser proporcionales. Si ya te pasaste en la proporcionalidad, entonces en lugar de estar haciendo una represalia, estarías desencadenando una guerra. Y eso es una situación terrible. Y como decíamos nosotros en la legítima defensa debe ser proporcional. Si tú me lanzas un misil, yo te lanzo un misil. Si tú me lanzas 500 balas, yo te lanzo 500 balas. Ese es el tipo de proporcionalidad que requieren las represalias. Pero si tú me avientas 500 balas y yo te aviento 3 misiles, pues la realidad está en que ni siquiera podemos considerar que ese tipo de represalias es algo proporcional. Y lo que estamos generando ahí es que en lugar de que haya una proporcionalidad, pues te estoy invitando a que me ataques con armas como si fuera una guerra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las represalias, porque las represalias sí pueden ocasionar una situación de guerra. Y tienes que ser muy cuidadoso. Sí, es cierto, si es un acto ilícito, pues tiene que ser un acto ilícito de la misma magnitud, sí, pero de la misma proporción, de la misma calidad. Porque si tú pretendes que el otro se comporte como una persona civilizada, tú no lo fuiste. Y por lo tanto, lo único que te pido es que nada más no te vayas a pasar de vivo, porque esa represalia sí pudiera tener una consecuencia fundamental en la relación de los dos países. Ese es el caso de las represalias. Y por último, tenemos el bloqueo pacífico. El bloqueo pacífico es un acto de medio de fuerza, distinto de la guerra, destinado a forzar la voluntad del Estado cuyas costas son bloqueadas. El efecto es evitar la salida y entrada de buques nacionales, pero no debe afectar a los buques de otros países. Bloqueos pacíficos se dieron en Cuba en 1962 por los Estados Unidos, principalmente en el caso de las bases de lanzamiento de misiles soviéticos que se construyeron o que iban a construirse en esa época, que ocasionaron precisamente los días
la invasión, el bloqueo de Cuba, ¿cómo se llama? De Costa de Cochinos o Bahía de Cochinos en Cuba. Y estuvieron ahí buques de Reino Unido, digo, de buques de Estados Unidos y buques de la URSS. O sea, estuvieron ahí involucrados en ese bloqueo, uno tratando de apoyar de que los barcos salieran de Cuba y otro tratando de evitar que entraran a Cuba. Sobre si es legal o no es legal, es evidente que no lo es. Es un acto que pues, es un acto de fuerza incompatible con con la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues los países que tienen el poder, entiendas Estados Unidos, pues lo han practicado casi siempre de manera inmisericordia o sin medida alguna. Entonces, en este sentido, por ejemplo, podemos hablar también de un bloqueo pacífico que en algún momento se llevó a cabo en el estrecho de Hormuz, principalmente porque al loco de Saddam Hussein se le ocurrió que cada buque que pasara por el estrecho de Hormuz y no pagaba derechos, pues le daban autorización de hacerlos flotar. Y como es una zona donde entran y salen buques petroleros, pues un ataque a un buque petrolero ocasionaba contaminación, ocasionaba fuego, ocasionaba muertes, era una situación muy complicada y entonces tuvo que mandar un bloqueo pacífico Estados Unidos y aparte mandaron portaaviones principalmente para permitir que los buques que iban con petróleo dirigido a Estados Unidos pudieran salir del estrecho de Hormuz. Entonces, definitivamente no es un acto legal, es un acto de fuerza que no está de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, pero desgraciadamente se ha hecho en demasía el bloqueo pacífico y ha tenido consecuencias muy, muy graves. Entonces, ese es la situación con el bloqueo pacífico y ya se acabó la unidad. Como les decía yo, pues es muy corta, no hay mucho más que platicar sobre esto. En cada nada más agrego dos cuestiones. Una, en materia de desarme, en 1986, si no mal recuerdo, 86 creo que sí, Alfonso García Robles y una sueca que participaba en el Comité de Desarme de Naciones Unidas obtuvieron el Premio Nobel de la Paz. O sea, sí ha habido mexicanos que han ganado el Premio Nobel de la Paz. Se llama Alfonso García Robles y lo ganó en conjunto con una sueca, principalmente por participar en el Comité de Desarme de las Naciones Unidas. Otra cuestión, el caso específico de intervenciones de tipo diplomático, podemos comentar el pacto de la embajada, en el cual el embajador Henry Lane Wilson intervino para apoyar a Porfirio Victoriano Huerta para hacer el golpe de Estado en contra de Madero, e incluso participó porque hizo que Madero firmara la renuncia en la embajada de Estados Unidos en México, lo cual pues, es una intervención a todas luces evidente, no es no es una parte bonita de la historia y obviamente Henry Lane Wilson, pues desgraciadamente se tendrá que ir revolcando sus miserables huesos en alguna parte porque seguro se ha haber ido al infierno por esa traición tan grave, porque él no tenía que andar haciendo ese tipo de cuestiones. Pero pues bueno, desgraciadamente eso sucedió. Pero bueno, ya, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, algo que quieran que volvamos a ver? No hay ninguna pregunta, todo bien. Wow, no, estoy sorprendido de su entendimiento. Ok, Todo bien, profe, muchas gracias. eso me encanta. Eso es mejor que me digan, sí, no hay dudas, no hay dudas. Aunque yo sé que todas las dudas van a salir en el extraordinario si es que reprueban. Pero bueno, ok. Entonces ya terminamos la unidad 12. Prácticamente tenemos el 90% del curso. Y entonces regresando del Buen Fin, del puente largo, el último puente largo del año, pues estaremos en posibilidades de terminar la unidad 13 y el curso que afortunadamente ha salido muy bien y tal vez hasta nos sobren días de que trabajar. Pero bueno, esa sería la situación. Es todo por hoy. Cuídense mucho, pásenla bien y nos estaremos viendo el miércoles entrando de este puente largo. Cuídense, que la disfruten. Gracias, profesor. Órale, Gracias, pues. profesor, Gracias, igualmente. muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Igualmente, bye. Disfrute su puente, profe.
Igualmente, ustedes disfrútenlo también. Adiós, profe, gracias. Adiós, hasta luego. Ni le quedan los cuernos, Otelo. No, ¿verdad? Soy buen muchacho. No, pues no se le, no, la verdad no le quedan. Mejor quíteselos. Bueno, hasta luego, profe. Órale. Ya voy a cortar, niños. Si no tienen algo que decirme, ya voy a cortar. Ok.